¿Ya se está grabando? Ya. Bueno, muy buenas tardes, profe. En esta ocasión hablaremos sobre la replicación intrasujeto y los integrantes del equipo son Cecia Belén Pérez Coronel, Valeria Carolina Cruz Coutinho, Guadalupe Selene Ortega Díaz y Cristian de Jesús Martínez. Vale, cámbialo, porfis. Bueno, ¿qué es la replicación intrasujeto? Se entiende por replicación a la aplicación sucesiva y secuencial de la variable de intervención, así como su retirada. Es la repetición entre iguales condiciones, es decir, la reproducción exacta. En otras palabras, la replicación sería un método de investigación por la que a través de una serie de pasos se puede intervenir o llegar a conocer a un grupo de personas. ¿Le cambias, por favor? ¿Qué es sujeto? El sujeto psicológico refiere a la parte de la realidad que define es al hombre concreto real, actuante, al individuo humano de carne y hueso, con manifestaciones concretas. Bueno, ahora, ¿qué es intrasujeto? Intrasujeto es un método de investigación por la que a través de una serie de pasos se puede intervenir o llegar a conocer a un grupo de personas. ¿Le cambias, por favor? Bueno, pero un ejemplo de intrasujeto sería, por ejemplo, que dentro de una aula de clases hay 5 personas. Bueno, a esas 5 personas se les presentará una asignatura diferente. Entonces, acá el intrasujeto sería conocer qué reacción presenta ante ella. Ahora sí, le cambias. Bueno, ahora hablaremos como tal ya lo que es la replicación. La replicación entendemos que hace referencia a la necesidad de una repetición de un estudio de investigación en el que difiere las situaciones, los sujetos o incluso puede haber un investigador diferente para este tipo de estudio. Los diseños de N1 presentan problemas de validez interna y también de validez externa. Los problemas de validez externa pueden ser obvios desde el momento en que se utiliza un solo sujeto y la generalidad de los datos puede ser ampliamente cuestionada. Entonces vemos que en los diseños N1 la replicación es la clave de la generalización, es decir, para que se pueda comprobar que un experimento es fiable o tiene validez, después de comprobar esto ya se puede hacer una generalización. La aplicación implica generar nuevos estudios que especifiquen claramente las condiciones de tratamiento. Entonces, dentro de la replicación, de la investigación y por referimos con fiabilidad. Este se refiere a la estabilidad de los resultados obtenidos cuando una misma prueba de evaluación es realizada por los mismos individuos en distintas ocasiones o por diferentes individuos de nivel fiable. Tampoco podemos decir que entonces la replicación directa consiste en repetir el experimento por parte de un mismo investigador. Para ello hay dos procedimientos, la replicación intrasujeto y la replicación entre sujetos. La replicación intrasujeto es una aplicación sucesiva de los tratamientos al mismo sujeto para así aumentar, como ya antes mencionaba, la fiabilidad o validez de los datos, y la replicación entre sujetos
es en donde se repite el experimento usando nuevos sujetos para asegurar una generalización de los datos obtenidos. En esta puede ser que se apliquen 3 replicaciones para 4 diferentes sujetos. Bueno, vamos a hablar de la replicación sistemática, que es la segunda, en la que los resultados son repetidos en nuevos contextos, poblaciones o nuevas conductas. Nos permite establecer la generalización. El experimento varía en al menos una dimensión. ¿Pueden pasar la siguiente? Bueno, algunas características de ellas, aparte de las que están en la pantalla, voy a hablar de las dos replicaciones. Nos permiten estudios sistemáticos rigurosos, una manipulación de variables, pretenden controlar las amenazas a la validez externa e interna. Su propósito es evaluar los efectos de intervención sobre un paciente en particular, contemplando la complejidad del caso individual y observarlo en el cambio clínico, y son especialmente diseñados para ese ámbito. Empezaremos hablando ahora de la cantidad de réplicas. Como bien sabemos, las réplicas se aplican para generar nuevos estudios que especifican claramente las condiciones de un tratamiento. Pero ahora, ¿cuál es la cantidad de réplicas entre sujeto correctas para dar por concluido un estudio? Siguiente, por favor. Si bien no existe un valor de concuerdo entre investigadores, algunos autores sostienen que son suficientes entre 2 a 4 estudios para poder establecer una relación causal entre las variables de tratamiento y el resultado. Sin embargo, por otro lado, autores consideran que 3 experimentos sostenidos son suficientes para establecer la relación funcional en un estudio. Siguiente, por favor. Los expertos de la Wattworks Clearinghouse proponen que un tratamiento al menos tiene que ser realizado por 3 investigadores diferentes con al menos 20 casos distintos en 3 puntos geográficos distintos para ser considerado una evidencia sostenible. Ahora bien, ¿para qué se replican los estudios? ¿Por qué es importante replicar? Es importante replicar debido a que así se pueden ver las variables y las conductas y se pueden ver cómo sostener amenazas. Ya, chicas. Bien. ¿Qué son las variables extrañas? Las variables extrañas son todas aquellas variables
que el investigador no controla directamente, pero que pueden influir en el resultado de su investigación. Estas variables extrañas deben de ser controladas hasta donde sea posible para asegurar de que los resultados se deben al manejo que el investigador hace de la variable independiente, más no a variables extrañas no controladas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es validez interna? La validez interna se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente. Cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pudiera explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. De esta forma, la validez interna es un mínimo básico sin el cual un experimento está abierto a múltiples explicaciones alternativas. Otra, porfa. En otras palabras, más resumido, la validez interna sería el grado en que los cambios observados se pueden atribuir a la manipulación experimental. Y la validez interna estudia hasta qué punto una causa puede ser atribuida a un efecto. Un ejemplo sería el ensayo clínico, que el ensayo clínico tiene el máximo grado de validez interna. Otra, por favor. Uno de los factores de la validez interna sería la historia, la maduración, la medición y la instrumentación. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la historia o qué es la historia? La historia son los acontecimientos específicos que ocurren entre las mediciones sucesivas para que puedan evaluar el logro de un objetivo instruccional. Bien, ahora, ¿qué es maduración? La maduración son aquellos procesos internos del evaluado, como cansancio, el desinterés, también podría ser la desmotivación, entre otras. La medición es la influencia que la administración de una prueba o test ejerce sobre los resultados de otro posterior. Y por último, la instrumentación, que es el cambio en los instrumentos de medición o en los evaluadores que pueden producir variaciones entre las mediciones que se obtengan. Otra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las amenazas a la validez interna. Dentro de las amenazas de la validez interna, vamos a encontrar diferentes tipos. Y si en un experimento se logra tener un control de estas amenazas, se puede decir que este es válido. Consideremos entonces que esas variables pueden afectar la validez interna en un experimento. Dentro de estas encontraremos ciertos factores organísmicos que pueden ser características del sujeto y estados internos que pueden influir en los valores observados de la variable dependiente.
Están entonces los rasgos y las habilidades. Decimos que los sujetos que tengan tanto distinta inteligencia, personalidad, aprendizaje previo, habilidades motoras, entre otras características, pueden ejecutar de forma distinta. Es decir, puede variar la respuesta o el resultado al tener diferencias en este tipo de amenazas. Espérame, se me trabó. Problemas técnicos, profe. Si lo mira, espéreme tantito. Ok, bueno, entonces seguimos con lo que es error de medida. En este dice que un mismo sujeto puede responder de modo diferente de un momento a otro, debido a la variación en su estado biológico o psicológico. Es decir, ya habiendo tomado un resultado de diferentes sujetos, si uno de estos sujetos tiende a tener un cambio en su estado biológico o psicológico, al momento de arrojar los resultados va a haber un error en la estadística de estos, ya que uno de los sujetos antes estudiados va a tener una variación y ya no podría ser confiable sus resultados, ya que tuvo ese cambio en su estado. Entonces ya habrá un error al momento de medir los resultados al finalizar el experimento. Bueno, vamos a hablar sobre la regresión estadística. Dice que es utilizada para estudiar la relación entre variables, para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos de un comportamiento humano. Se regresa a la medida cuando la primera ocasión en la que se realiza una prueba se obtuvieron valores demasiado altos o demasiado bajos. La siguiente, por favor. Bueno, la motivación y expectativas. Se dice que los sujetos tienen diferentes expectativas para participar en él. No podemos obligar a un sujeto a participar en un experimento. Perdón, profe, espéreme. Se dice que se ofrecen voluntarios. Como decía yo antes, no podemos obligar al sujeto a poder obligarlo a un estudio. El siguiente, por favor. Bueno, la maduración es una sesión larga con los sujetos. Entonces, en esa parte los sujetos pueden tener hambre, estar cansados. Tal vez los que están haciendo el experimento tardan mucho, no estaban bien preparados y en ocasiones esos sujetos se pueden retirar del experimento. Y que además el estudio que se realiza a lo largo del periodo de un tiempo, los cambios en ejecución pueden deber tanto a una maduración biológica o sociales de la validez interna. Listo. Terminaremos hablando con un par de temas. El agotamiento
experimental o pérdida de sujetos no siempre se debe a la muerte o fallecimiento de un individuo, sino también se debe al abandono que puede sufrir el experimentador al ser abandonado por el sujeto de prueba. Esto supone una amenaza, ya que debido a esto pone en riesgo a la validez interna. Siguiente. Factores estimulares y situacionales. Como lo decíamos anteriormente, el agotamiento experimental y pérdida de sujeto se pueden llevar relacionados gracias a los factores que pueden influir. Esto debido a que el individuo se puede sentir o muy presionado o muy agobiado al estar siendo investigado. Muchas veces el experimentador tiene que ser sutil y poner en ser sincero a cómo va a ser el estudio. Gracias a esto, el sujeto puede sentirse más relajado y contribuir más al estudio. Seguimos. Medidas de respuesta. Con esto último y con lo anterior dicho, las medidas de respuesta pueden ser bastante variables, ya que si el sujeto abandonado, si el sujeto se sintió agobiado, las medidas de respuesta pueden variar, desde ser muy productivas hasta no serlos. Existen problemas relacionados con el uso de equipamiento o instrumento. Cuando se emplea un instrumento mecánico o electrónico, cualquier cambio en la calibración o funcionamiento normal tiene un impacto obvio en el valor de medida de la variable dependiente. Terminamos, chicas. Y bien, esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención, profe. Disculpe las fallas que se dieron de repente, pero pues así es en línea. ¿Quién puede guardar la grabación? ¿Cómo se guarda? Primero hay que terminarla. ¿Seguros? ¿Cómo? O sea, primero terminamos la grabación, ¿cómo se termina? O sea, ¿cómo se corta? No sé. No sé. Ceci, ya.